¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la libertad de expresión, la pluralidad. En eso se traduce el derecho de todos nosotros a comunicarnos, queridos amigos. Igual gracias y un abrazo a Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, ese magnífico foro para tantas personalidades también plurales, artistas, en fin, un medio importantísimo en el bellísimo sureste de nuestra querida república. Y también gracias a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. De esta manera, queridos amigos, de manera radial, cubrimos buena parte de la República Mexicana, el Caribe, Centroamérica y parte de los Estados Unidos. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos. Y por supuesto, en las redes, nuestro hashtag, Voces del Periodista. Quiero agradecer enormemente la presencia del maestro Jorge Santa Cruz. Un privilegio, como siempre, estar contigo, maestro Jorge Santa Cruz. El privilegio, Celeste, es de un servidor. Muchísimas gracias por permitirme estar contigo, pues de lunes a viernes, aquí en Voces del Periodista. El privilegio, la verdad, es mío, Celeste. Querido maestro, bueno, pues ya no tengo que decir mucho más, sino que ese mutuo todo esto, maestro. Y bueno, también estamos procurando el enlace con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Veremos si lo podemos lograr precisamente. Ya está Celeste. Que, bueno, sí. Mario, querido presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, un privilegio escucharte, Mario. No, muchas gracias, Celeste. Un saludo para todo nuestro público en todo el país. ¿Cómo han estado? Bien, Mario, querido, replicando con nuestros queridos amigos y agradeciendo porque el doctor Juan Ramón Jiménez dio inicio ayer a algunos cursos de economía popular, ya no lo platicará el maestro Jorge Santa Cruz. Y bueno, nosotros también por acá estamos en el bellísimo estado de Morelos, hemos estado acá trabajando, como ya lo saben, pues con asuntos que tienen que ver con el área académica, con el área asistencial de la fundación, y pues trabajando y avanzando, caminando mucho y bueno, escuchando siempre el punto de vista importantísimo en momentos cruciales para el país, del maestro Mario Méndez Acosta. Mario, querido Jorge, vivimos momentos inéditos para el país, en muchos sentidos, y en los cuales quienes han mostrado una energía muy especial y una lectura ya muy evolucionada es precisamente la ciudadanía. Antes replicábamos o se replicaba mucho o se tomaba tal cual dijera cualquier medio de comunicación algo que se decía que era información y que muchas de las veces no era información, sino era propaganda. Ahora la gente ya está alerta y ya distingue mucho de esto, ya es mucho más selectivo en los medios en los que puede confiar, los que tiene que escuchar para hacer comparativos y para informarse de manera plural. Entonces, estamos viviendo momentos importantes y bueno, ¿qué más decir? Que más tarde será el tercer debate, que aquí básicamente yo creo que debemos de fijarnos en las historias de cada personaje, en las trayectorias, más que lo que nos pudiera decir un debate, porque muchas de las veces no se puede debatir abiertamente por los tiempos de televisión, por muchas trampas que se ponen luego distractoras para los diferentes contendientes y porque realmente lo que debería de ser son exponer las propuestas, aunque yo creo que ya los ciudadanos sabemos más o menos, como dice el dicho popular, de qué lado más caliguana, ya sabemos más o menos por dónde va el asunto y nosotros lo único que decimos y que reiteramos es el analizar las historias básicamente para darnos cuenta que es cuál será nuestra opinión a la hora de emitir nuestro voto. Mario, querido. Bueno, sí, ciertamente este debate que se está programando ya para el día de hoy es uno de los
bueno, se le ha dado una orientación de índole técnica, es decir, planteando problemas que sufre el país de tipo social, económico, cultural. Entonces, sería muy interesante que los candidatos, por una vez, se pusieran a un lado las descalificaciones mutuas, porque eso ha sido, de veras, ha hecho imposible que esta campaña realmente contribuya al desarrollo político del país, porque pues parecen niños chiquitos los candidatos acusándose uno a otro de las mismas cosas, y son acusaciones que no pueden ser respaldadas con evidencia, no pueden tener un seguimiento jurídico que implicaría si realmente hubiera evidencia demoledora sobre cada uno de los casos. Y esa ha sido la marca de esta campaña, la descalificación mutua y la imposibilidad de diálogo, que lamentablemente eso se ha presentado ya mucho en la política contemporánea en todo el mundo. Prefieren ir hacia lo negativo que la elaboración de propuestas positivas para la población. Sin embargo, hay una serie de propuestas que los candidatos han estado coincidiendo en un mayor o menor grado, que es sobre todo el hecho de que se pueda establecer una especie de pensión generalizada para, si no toda la población, que lo han hecho algún candidato, sí para buena parte de la misma que se encuentra en los menores niveles de riqueza, es decir, los más desamparados. Y presumen, por ejemplo, yo soy muy bueno para las cuentas y sí me salen. Bueno, estoy convencido de que sí le han de salir, pero no las publica. Es decir, ¿de dónde va a salir el dinero para establecer una pensión universal para absolutamente, por ejemplo, todas las mujeres, que es más de la mitad de la población, o por lo menos en los niveles en que merecen ese apoyo, pues requiere de una erogación extraordinariamente elevada. No hay ingresos suficientes dentro del gobierno que puedan ser suficientes para simplemente repartir dinero. Precisamente se ha encontrado esa solución, repartir dinero a todo el mundo, como la solución a los problemas que sufre el país en los más diversos sectores. El gobierno, hasta fechas recientes y en muchos otros países, es el promotor de que se lleven a cabo actividades económicas, o él mismo propone y lleva a cabo actividades económicas que generan riqueza y empleo, y que generan empleos y dan ese ingreso a la población sin que éste tenga que salir directamente del erario. Exacto. Entonces, de esto no solo peca MID al decir yo sé las cuentas, pues ojalá y haya
de veras hecho las cuentas, sería muy bueno que en este debate las diera a conocer, o sea, así sea en cantidades redondas más o menos, pero esa cantidad que implica, si se toma un ingreso de unos alrededor de 13,000 pesos mensuales, que es lo que están hablando, para toda la población, o sea, vamos a suponer que eso es para los jefes de familia, sería 1/3 de la población, pero eso representa una cantidad muy importante que tiene que ser obtenida de algún lado. Eso puede ser a través de el aumento de la recaudación a todos los mismos ciudadanos. Exacto. Y sobre todo a los ciudadanos que elaboran y producen con su trabajo riqueza, o bien a la cada vez en mayor escala de recursos naturales a manos privadas y al extranjero. Mario, querido, otra cosa a preocuparse. Claro, vamos a ir a un corte, queridos amigos. Ha puesto sobre la mesa Mario Méndez Acosta puntos fundamentales. ¿De dónde sacan el dinero? Muchos han criticado que un asistencialismo, y bueno, o sería asistencialismo o de dónde se sacaría el dinero. De la entrega de más recursos naturales, como dice el maestro Mario Méndez Acosta, o también de implementar mayor presión impositiva, o de dónde. Aquí lo importante, como dice Mario Méndez Acosta, es generar las posibilidades de desarrollo, más que el comprometerse a entregar esto, que independientemente de lo que sea posible, bueno, que se hiciera, pero como dice Mario Méndez Acosta, ¿cómo? El cómo es muy importante. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, regresamos con Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, y con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del mismo. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las frecuencias de La Pantera con nuestro hashtag Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Está con nosotros también, por supuesto, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Jorge, querido, esto que comenta Mario Méndez Acosta, tan importante, tan relevante, en poner los puntos sobre las IES y en que realmente escuchemos el fondo de las propuestas, y atrás de estas propuestas, ¿qué hay que los pueda sustentar, digamos, en esta parte en el que se tiene que impulsar a México para que produzcamos los mexicanos, ¿no? Para que la pequeña, mediana, gran empresa, el campo mexicano, en fin, todas las partes productivas de un país tan rico como lo es México, porque es un país de los más ricos. Tenemos todo tipo de recursos, tenemos litorales, tenemos tantas cosas que, aunque estén en circunstancias de manos privadas o lo que sea, debería de tenerse primero. Digo, en lo personal yo no estoy de acuerdo en este sistema, pero en el sistema, digamos, de la entrega de recursos naturales, sí debe de tener, en mi punto de vista, la tutela, el Estado, el gobierno, para beneficio de lo que es el Estado, o sea, todo lo que somos los mexicanos, y por supuesto, comerciar hacia afuera, ¿no? Y generar hacia afuera y abrirse a recursos, algo, digamos, mixto de cierta manera. Pero independientemente de todo, en base a que México ya no aguanta, México necesita fijarse muy bien en estos puntos. Jorge, querido, ¿qué opinas? Sí, Celeste linda. Mira, Mario, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, retomo lo que decías al inicio del programa, de que en este tercer debate, y en lo que resta de periodo de reflexión para acudir a las urnas, que tenemos que ir a las urnas, es un deber nacional acudir a las urnas el próximo 1 de julio
es reflexionar, sí, sobre las propuestas, que por el formato de los debates suelen ser muy vagas, y reflexionar en la historia de cada uno de los candidatos. Luego, punto número 2, como electores, como ciudadanos, tener cuidado de que no nos vayan a llegar por el lado de la emoción y el lado de los sentimientos, por el lado de las sensaciones. El voto tiene que ser razonado, libremente informado y debe ser responsable. Veía por ahí, Celeste, te devuelvo rápido el micrófono, veía por ahí que, por ejemplo, un partido invita a votar poniendo la mitad de una naranja. Eso no nos dice nada. Y tercero, reflexionar sobre lo que está pasando con los recursos naturales. Apenas ayer, y si no me equivoco hoy, ha de haber salido una serie de 2 reportajes sobre cómo se acaban de entregar o se van a entregar ya 10 cuencas hídricas de México para la explotación privada. Esto en el periódico, en un periódico X. Celeste. De alguna manera, en parte de esto es en lo que me refería, los recursos de todos, porque se entrega, por ejemplo, vemos ahora que hemos estado viajando, vemos áreas de minas y vemos los pueblos tan pobres, la población y en general, no solamente la zona cercana a ello, que obviamente hay una depredación total y no hay una responsabilidad para que esto no suceda, para que el beneficio sea para todos, en dado caso que así fuere, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, en que las ganancias sean antes que nada para los mexicanos y posteriormente, para que haya un desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo y a costa de qué? Yo creo que debemos de tener y de retomar un sano equilibrio. En ese contexto me parece importantísimo lo que mencionas sobre los recursos naturales, sobre el agua y sobre tantos más, ¿no? Entonces hay que reflexionar mucho nuestro voto y estar atentos, alerta en ese sentido, porque no son cosas superfluas, que no nos lleven con cosas de maquillaje, cosas que pueden cambiarse, por ejemplo, con la voluntad de algún político. Tenemos que ir a cosas de fondo y qué se puede hacer para preservar nuestro patrimonio nacional, para fortalecerlo y para hacerlo crecer. Y de esta manera que sea, reitero, un beneficio biótico, bioético, ¿no? Para todo mundo. Mario, querido, te seguimos escuchando. Bueno, otra de las posibles fuentes de financiamiento para ese asistencialismo que se proclama a gritos es el de reducir por un lado la corrupción y por otro lado las prebendas, salarios y beneficios de la alta burocracia. Todo eso suena muy bien, pero si uno tiene idea de la magnitud de esos recursos sumados, si hubiera cero corrupción en el manejo de los egresos del Estado, si los funcionarios ganaran la mitad o hasta la tercera parte de lo que ganan, y me refiero a los altos funcionarios, porque quienes llevan a cabo el trabajo real en las escuelas o en los hospitales o demás, a esos sería criminal reducirles su ingreso, porque ya de por sí es bastante reducido y ha menguado según ha pasado el tiempo en su valor adquisitivo. O sea, solamente es un universo muy limitado de funcionarios privilegiados a los que sí se podría aplicar
esa solución que es la que más impulsa, por ejemplo, López Obrador. Pero si uno elimina la corrupción en el otorgamiento de obra pública y de acciones de planeación, proyectos, desarrollo, y junto con la reducción de ingresos de los empleados, pues sí, obviamente habría un monte ahí con el cual atacar muchos problemas y completar muchos programas, pero no es comparable en magnitud con los requerimientos que se necesitan para que la población del país goce de un ingreso. Estamos hablando ya de cerca de 130 millones de habitantes, gocen de un ingreso que los equipare por lo menos en beneficio a los demás países de la OCDE, ¿no? Que somos simplemente, no hay dinero en el país, no solo en corrupción o en eficiencia del gasto público, como para compensar ese desequilibrio que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos 30, 40 años de una manera escandalosa, porque son años en que el crecimiento del país se vio gravemente afectado por una política que nos impusieron estos mismos que ahora nos exigen que le aumentemos el sueldo a todos los trabajadores para que nuestras industrias no compitan injustamente con las industrias de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, simplemente si se hace una cuantificación, se verá que esto solo alcanza para cerca de un 13-14% del dinero que se requiere. Entonces, se está hablando de beneficios y de dádivas para los que no hay dinero. No hay dinero, a menos de que se encuentre un enorme yacimiento de oro en algún lugar y que el propio se empiece a utilizar así ya directamente para pagar esos ingresos, esas deudas que nos atosigan en el ámbito internacional y que no están lejos de haber sido controladas. La verdad es que estamos hablando de promesas que no se pueden cumplir si no regresamos a un desarrollo de una economía sana, capaz de generar riqueza y de generar salario en todos los sectores, todos los factores de la producción. No se está pensando como alguien preparado en el ámbito de la administración pública al hacer este tipo de afirmaciones. Entonces, son promesas vanas, sí, son esfuerzos, sí, es el inicio de una posible recuperación, pero de que eso represente una salida a los problemas del subdesarrollo que han derivado además en una criminalidad y una economía subterránea sin paralelo en todo el mundo, pues la verdad es que todos los candidatos son culpables de estas falsas compromisos imposibles de cumplir. Vamos a ir a un corte, queridos amigos. Ya daré yo mi punto de vista, difiero con Mario Méndez Acosta en algunos puntos,
Aquí es un programa plural, por supuesto. Yo creo que no es momento de hacer este tipo de reflexiones. ¿En qué sentido y a qué me refiero? A la intención del voto. No se debe desalentar el no votar. La lectura mía, y puedo estar equivocada por lo que escuché ahorita, pudiera decirse o traducirse en que da lo mismo todo. No da lo mismo todo. Creo que hay que impulsar, hay que tener el ánimo de que haya un cambio en el cualquiera de las tónicas que usted esté de acuerdo, pero si no exigimos que haya un cambio y sabemos que va a haber y lo tenemos el impulso desde la ciudadanía, no va a pasar nada. Debemos de votar. No hay una varita mágica, pero por supuesto que hay visiones que pueden cambiar el rumbo del país. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a Radio Turquesa y a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, nuestro hashtag Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, y por supuesto al maestro Jorge Santa Cruz, director académico del mismo. Jorge, querido, adelante sobre estos puntos de vista y sobre la pluralidad de voces del periodista, tu análisis, por favor. Sí, por supuesto, Celeste. Es necesario que el electorado participe y participe de manera activa, de manera convencida. La verdad es que quien vota, por lo menos actúa. Es cierto, los que actúan, los que hacen, pueden incurrir en errores, pero pueden ser errores, los catalogo, pueden ser errores de buena fe. Por lo demás, no votar, simple y llanamente, beneficiará a esta partidocracia que tiene controlado a todo el sistema político mexicano. Celeste, Mario. Mario, querido. Así es, sí, ciertamente el abstencionismo no nos lleva a ningún lado, simplemente les da mano libre a quienes finalmente han conducido al país de una manera muy ineficaz, por lo menos desde hace 40 años. Antes de ello, el país crecía con tasas que pasmaban. México era el Japón de América, pues sí, no había año en que creciéramos por abajo del 6%. ¿Y por qué era eso? Pues porque la inversión pública se dirigía a sectores de la economía que producen riqueza. Es decir, no se dedicaba al clientelismo y al asistencialismo. Sí, en efecto, en aquella época se fundaron las grandes instituciones que permitían llevar la atención médica a casi toda la población, cumplir con los mandatos constitucionales sobre la dotación por parte de los patrones para vivienda a los trabajadores asalariados. Pero entonces existía una clara división entre el sector laboral y el sector del capital. Y la comparación entre los ingresos de ambos sectores dentro del Producto Interno Bruto era una medida válida de qué tan sana era la economía y qué tan justa estaba siendo repartida la riqueza que se generaba. Ahora, con la aparición de ese sector intermedio nebuloso, que es la gigantesca economía subterránea, con el surgimiento de una delincuencia cada vez más agresiva y que vive de la rapiña de los recursos naturales, esta comparación ya no puede hacerse con los patrones tradicionales de la teoría económica. Entonces, todo esto tiene que ser
mencionado, tiene que ser de alguna forma abordado por los candidatos, y además pues debe hablarse con la verdad. Es decir, una candidata culpa a, por ejemplo, a gobiernos locales de que el área metropolitana del Distrito Federal no cuente con una dotación suficiente de agua potable. Bueno, simplemente esas autoridades locales no tienen ni la capacidad, ni los recursos, ni la autoridad del manejo de ese recurso que se trae de tan lejos. Tampoco son esas autoridades locales las que han propiciado un desarrollo desequilibrado de las manchas urbanas en nuestro país. Las propuestas de llevarse a las oficinas públicas a diferentes localidades, pues es un paliativo mínimo respecto a lo que debió realizarse con un plan nacional de desarrollo que se hubiera seguido también en los últimos 40 años y que nos hemos quedado tan rezagados y hemos creado esta macrocefalia que se repite en varias de las grandes urbes del país. Entonces es necesario que los problemas se aborden como resultado de una política errónea y que las propuestas que se hagan sean las de enderezar esta política errónea, no aplicarla con más vigor ni culpar a individuos o a sectores que no, como los que fueron los causantes de que el desequilibrio y su desarrollo no hayan podido erradicarse. Sí creo que es necesario empezar a hablar con la verdad en en las campañas y sobre todo en los debates. Bueno, de alguna manera, queridos amigos, por supuesto que la verdad es lo que debe de estar siempre al frente. Hay cosas y conceptos que muchas de las veces a quien no entendemos de muchos de los puntos o hilos finos de política o de aplicación real de las cosas, pues debemos entenderlas o verlas o se deben de dirigir de una manera más general. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos de ir, e insisto, es sobre las historias de quienes estarán al frente de los destinos de nuestro país. Las historias, no lo que nos vendan. Estamos viendo una serie de rebatingas y peleas que parecen, que dan pena, ¿no? Dan pena, al menos para mí, es mi punto de vista, y son es muy delicado porque no se acusan de cualquier cosa. Sin embargo, solamente el asunto es más verbal, aunque ya hoy se puso una denuncia y cosas así, ¿no? Pero yo creo que aquí se está haciendo un daño al país con este mensaje tremendo. Y por otra parte también, y de acuerdo a la reacción de la ciudadanía, será un viraje tremendo. Tal vez el pueblo está más con mayores miras y mayor comprensión de las cosas que muchos de los políticos, no todos, pero muchos de los políticos. Yo quisiera nada más ahorita hacer un paréntesis, queridos amigos, porque me están diciendo el licenciado Gonzalo López Abonza, que hay un problema en el Ajusco,
que hay una señora que tiene una labor social de recoger animales de la calle desde hace muchos años y que los cuida, se dedica a esta labor y que constantemente tiene campaña para el cuidado de animales, campaña del cuidado para enfermedades de estos seres vivos, ¿no? De estos animalitos, y en fin, una serie de circunstancias que van para la defensa de los animales. Que sin embargo me llega aquí un mensaje: el día de ayer una persona amenazó con matar a los animales que protege, matando a balazos a 4 de ellos, o sea, se presentó e hizo esta barrabasada. Se hizo una denuncia, pero las autoridades no han hecho nada al respecto, y como respuesta a la denuncia, este señor fue a amenazar de muerte a las personas que trabajan ahí. Ahorita esta persona, la que amenaza, se encuentra fuera del refugio. Me van a mandar algunos datos. Sé que es una persona que se llama Yolanda Pérez, es lo que me dicen, es en 13,300 de la Picacho a Jusco. Repito, es en Tlalpan. Están en el kilómetro 13,300 de la Picacho a Jusco. Un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública local y federal en estos momentos a las 17:44 de horas del día 12 de junio en el kilómetro 13, perdónenme la fecha, kilómetro 13,300 de la carretera Picacho a Jusco. Se encuentra desde hace años este refugio de animales. Los encargados recogen estos animalitos en situación de calle, les buscan hogares, les dan atención médica, y a esta persona, hay una persona, un señor, me pasarán seguramente los datos, amenazó con matar a los animales y mató a 4, y además amenazó de muerte a las personas que ahí laboran. El lugar de los hechos, desde el lugar de los hechos me están reportando, la encargada del lugar se llama Yolanda Pérez, y aquí proporcionan un número celular. Yo pido a las autoridades que ojalá se puedan comunicar conmigo, o voy a checar ahorita en el corte cuál sería la manera de poder dar este número, no sé si públicamente, o bueno, que vayan las autoridades al kilómetro 13,300 de la carretera Picacho a Jusco. Es una urgencia, está una persona armada amenazando de muerte a trabajadores en este lugar. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa, y las frecuencias de La Pantera. Bueno, Jorge Santa Cruz, tu punto de vista, tu análisis, ya en unos momentos más el debate, pero más que el debate, vámonos al fondo. ¿Qué nos comentas? Jorge Santa Cruz. Con mucho gusto, Celeste. Comento que debe ser visto por el público con todo cuidado, y que el público verifique si lo que dicen los candidatos es lógico, si puede sustentarse en hechos o si simplemente son palabras bonitas, palabras halagadoras. Por lo demás, se prevé un enfrentamiento muy fuerte entre 2 de los candidatos, pero eso es especular. Mejor lo comentamos mañana, Celeste. Bueno, pues yo estoy dando en este momento seguimiento a esta denuncia, que parece, queridos amigos, que está pasando algo muy delicado. Reitero, me están pidiendo auxilio. Así es que ojalá vayan las autoridades. Es un albergue que se llama San Gregorio, no tiene anuncio afuera, es pasando de Puente Rojo, subiendo por Six Flags, de ese mismo lado, en el kilómetro 13,300. Hay un disco rojo que dice 13,300. Es urgente, se hace una llamada a las autoridades para que vayan a este lugar. Así es que, queridos amigos, pues insistimos en esto. Voy a dar seguimientos en el kilómetro 13,300 de la carretera Picacho a Jusco. Hay una persona afuera armada amenazando a la persona que denunció a este mismo señor por haber matado a balazos a 4 animales.
Esa es la información que me dan, así es que es un SOS. Me está marcando un amigo muy querido, Miguel Macedo, me está pidiendo los datos, le estoy dando el contacto con esta persona, y bueno, pues aquí las autoridades son las que deben de estar alertas de este tipo de situaciones. Jorge, adelante. Muchísimas gracias, Celeste. Escuchaba que Mario Méndez Acosta daba una cifra, una cantidad de que en México, para que las familias tengan una calidad de vida digna, el salario debiera ser de 13,000 pesos. Bueno, pues el salario promedio nacional, lo reitero, en abril, según datos oficiales, no fue ni de 13,000, ni de 12,000, ni siquiera de 10,000, bueno, ya no de 4,000, ni de 2,000. El salario nacional promedio en abril pasado fue de 1,728 pesos. Celeste. Bueno, pues aquí das en el punto, es la clave de todo esto. Hay una analogía que se hace muy clara en cuántos kilos de tortillas se podían comprar antes con el salario mínimo, me parece que son 25 o 26 kilos. Y ahora, ¿cuántos kilos se pueden comprar, querido Jorge, con el salario mínimo? ¿Cuántos kilos de tortilla? Bueno, pues el kilogramo de tortilla anda en este momento entre 10 y 15 pesos. Y el salario mínimo es de 88.04 pesos. Mira, suponiendo que el kilogramo de tortilla estuviera a 10 pesos, entonces hablaríamos de 8 kilos de tortilla. Fíjate que está a 17 pesos, Jorge. Querido. Fíjate nada más, sí. 17 pesos, entonces yo creo que no alcanza ni siquiera para completar los 5 kilos. Entonces, pues bueno, o los 5 kilos apenitas, ¿no? Así es. Entonces, en eso estamos, queridos amigos, y Mario, querido, ¿qué reflexión nos dejas? Tu punto de vista es muy importante. Bueno, es que nos estamos también saltando el hecho de que el ingreso per cápita en México pues es un indicador engañoso, porque México es quizá el país de América Latina que peor distribución hay del ingreso, es decir, en el cual el mayor, los sectores que ganan la mayor parte del ingreso representan menos del 3% de la población y tienen a su alcance cerca ya del 40% del ingreso, lo gana el 3% de la población. Entonces, el resto se tiene que conformar con una porción decreciente para cada nivel de porcentaje que va disminuyendo el ingreso, ¿no? Que se vuelve más numeroso. Entonces, desde luego, los niveles de miseria extrema en el país son pues equiparables a los que habían en los años 20, y esto es resultado de el deterioro que se ha impulsado de esa distribución del ingreso a partir sobre todo de 1982. Es lo único que hemos logrado, tener los millonarios más importantes del mundo, mientras que el ingreso el grueso de la población ni siquiera alcanza los niveles mínimos de subsistencia. Y claro, pues las familias tienen que improvisar y tienen que obtener recursos como de lugar, que es lo que impide que la miseria realmente haga estragos irremediables en la vida de las personas. Entonces, creo que el reconocer esta situación no ha estado en el fondo del debate público en torno de la elección reciente, y es
importante que alguien lo señale y diga que se van a revertir esas tendencias que han logrado hacer que la riqueza se acumule en tan pocas manos. Efectivamente. Jorge, a un minuto de salir al aire, 2 minutitos. Sí, Celeste, en este momento el doctor Juan Ramón Jiménez está dando su curso de Economía Popular muy concurrido en el Club de Periodistas de México, y si me permites anunciar el siguiente curso que un servidor habrá de dar también en el Club de Periodistas, gracias a tu gentileza y a la de Maurice Salum, es el curso de expresión oral y corporal, las claves de un buen discurso. Será durante 6 sábados del próximos 23 y 30 de junio y los 4 sábados de julio. Celeste. Bueno, pues queridos amigos, acabamos de subir un Twitter, yo copié y pegué, está un hombre armado amenazando de muerte a trabajadores del albergue San Gregorio, pero no tiene anuncio afuera, está pasando el Puente Rojo, ahí dice Piente, pero así yo copié y pegué de lo que me están mandando, la gente está desesperada, está subiendo por Six Flags de ese mismo lado en el kilómetro 13,300, hay un disco rojo que dice 13,300, urge la presencia de autoridades, les están llamando y no tienen respuesta. Pusimos un Twitter, ayúdenme por favor, queridos amigos, @CelesteSainzM, ayúdenme por favor a retuitear, puse un arroba a la Secretaría de Seguridad Pública, seguramente nos atenderán esto, pero el chiste es que lo atiendan, que lo vean y que realmente se tomen cartas en el asunto, puede surgir alguna pues desgracia mayor. Así es que un hombre armado amenaza de muerte en el albergue San Gregorio en el kilómetro 13,300. Así es que estén atentas autoridades, por favor. Queridos amigos, por favor sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata, de que enriquezcamos nuestros puntos de vista escuchándonos todos y siempre en paz. Nada vale más que nuestro país discutir. Finalmente, si usted no está de acuerdo con la postura de otra persona, porque hay familias que se están molestando, amigos que se están distanciando, por una situación de polarización a la que nos han llevado los propios actores de estas candidaturas. Hay que estar atentos, hay que pedir mesura, cordura y el bien del país, queridos amigos. Y vamos a analizar finalmente quién va a estar con nosotros a la hora de votar. Somos nosotros mismos, es nuestra reflexión. Así es que, pues un abrazo, les queremos mucho, un beso tronadísimo. Sigan estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Y de esto se trata. Un beso cariñoso y un beso tronadísimo. Gracias.